Nada, primero agradecer al Colegio de Enfermería y en especial a Carmen Ruiz por invitarme y poder presentaros hoy mi proyecto de fin de carrera. Los estudios han demostrado que la exposición placentaria a los contaminantes ambientales pueden provocar efectos en la salud del feto, ya que el organismo de este se encuentra aún en desarrollo. Es por ello que los profesionales de la enfermería deberán instruir a la población mediante una serie de medidas para evitar la exposición y con ello los efectos perjudiciales que pudieran provocar, que en ocasiones son irreparables. Estos fueron los objetivos, que fue llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre la presencia de los tóxicos ambientales en la placenta humana. Vamos a enumerar aquellos tóxicos que tienen una mayor influencia en la salud materno-fetal, explicar los mecanismos de traspaso de estos a través de la placenta, los efectos de los plaguicidas organoclorados sobre la salud del recién nacido y, por último, el papel de los profesionales de la enfermería en relación a la educación sanitaria y estos tóxicos. Un poco de historia. Los plaguicidas los podemos dividir en tres etapas, pero nos vamos a enfocar en la última, en la era de los productos sintéticos, en la que aparecen los pesticidas organoclorados. El primero de ellos fue el DDT, sintetizado en 1874, pero no es hasta el 39 cuando se describen las propiedades químicas de este pesticida. Destacar que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a los soldados estadounidenses de los vectores transmisores de enfermedades, como la malaria, el tifus, fiebre amarilla. Estos pertenecen a un gran grupo denominado compuestos orgánicos persistentes que se caracterizan por tener una gran resistencia a la degradación ambiental y además tienen una gran afinidad al tejido graso, que a través del mecanismo de biomagnificación y la cadena trófica puede llegar a la exposición humana, provocando numerosos problemas que veremos más adelante. Esto fue la metodología. Consultamos una serie de bases de datos bibliográficas que tenemos ahí arriba. Literatura científica entre los años 2008 y 2018. Palabras claves en inglés y en español y una serie de criterios de inclusión como que los artículos estuvieran en texto completo, que tuvieran una buena base científica, que provinieran de páginas web y guías acreditadas, etcétera. De la placenta solo vamos a decir que a través de esta se produce el primer contacto entre el feto y los contaminantes y además recalcar que moléculas menores a 600 Dalton y la no ionización de estas moléculas facilitan el traspaso a través de estas. Aquí tenemos un listado de los 10 tóxicos más influyentes, según la OMS, que tienen una mayor repercusión en la salud materno-fetal, destacando los plaguicidas altamente peligrosos. Además, decir que la contaminación del aire es responsable de más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años. Aquí vemos un informe de la OMS del año 2008 en el que hubo cerca de 13 millones de nuevos casos de cáncer en 2008 y, de hecho, el 19% se atribuye a causa ambiental. En total hubo 1,3 millones de muertes por esta causa. Bueno, a continuación veremos dos grandes tablas, en las dos diapositivas que veremos a continuación, que muestran una serie de especificaciones de todo el listado de organoclorados que hemos incluido en el estudio, que pueden ser resumidas en estos 5 puntos. Estos tuvieron una prohibición internacional entre los años 70 y 90, la mayoría son insecticidas, tienen una bioacumulación en el ambiente de 10 años, la principal fuente de exposición es alimentaria y en cuanto a criterio de peligrosidad en el sistema globalmente armonizado, categoría 3/5. Esto es de elaboración propia de cada uno de los organoclorados y que no vamos a decir nada de ello por razones obvias de tiempo. Bueno, el traspaso de esto a través de la placenta. El estudio de Esther Vizcaíno relacionó el grado de cloración de los bifenilos policlorados con el número de átomos de cloro de estos, que al aumentar la cloración disminuía su traspaso a través de la placenta. Además, todos los pesticidas de este estudio tenían un peso molecular menos a 600 Dalton, por lo tanto no tenían problema para el traspaso a través de la placenta. En el estudio de Margarita Herrera Mercado relaciona el factor acumulador de pesticidas con la edad materna, aumentando significativamente las concentraciones medias en el organismo a medida que aumentaba la edad materna, como podemos ver en la tabla. De igual forma, Xiaolan Zhang en su estudio relaciona lo anterior con el IMC materno, aumentando nuevamente de forma significativa las concentraciones en mujeres con IMC superior a 24 antes del embarazo. Por otro lado, Berta López defiende la difusión simple como método de traspaso a través de la placenta, ya que observó en su estudio que había gradientes muy similares de concentración entre el compartimento materno y el compartimento fetal. Ahora vamos a hablar de los efectos. Estos pueden alterar el equilibrio de la adipogénesis, aumentando el IMC, el perímetro de la cintura, aumentando el riesgo de obesidad en los hombres.
Pueden alterar el equilibrio de las hormonas tiroideas maternas, que estas se consideran que tienen un gran papel en el desarrollo de los sistemas neuronal, cardiovascular y reproductivo fetal. Pueden disminuir las medidas antropométricas del feto, tales como peso al nacer, longitud y perímetro craneal, acentuándose en madres fumadoras. También pueden disminuir la edad gestacional y el peso de la placenta. Nuevamente se acentúa en madres con una edad materna más avanzada, aumentando el riesgo de prematuridad. Parece afectar a las capacidades cognitivas del niño, disminuyendo la puntuación de la escala verbal y de memoria de la escala de aptitudes y de psicomotricidad de McCarthy. También se ha relacionado con defectos congénitos como criptorquidia, hipospadia y micropene, aumentando de manera considerable en 3,5 veces en madres cuya exposición a estos contaminantes se produjo en el ámbito laboral. Y por último, en cuanto a los efectos, pueden alterar el sistema inmune aumentando la prevalencia de los procesos respiratorios, como sibilancias e infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. Esto se ha considerado que es un factor de riesgo para el asma en la infancia. Por último, vamos a hablar del papel de los profesionales sanitarios. En la dieta lo vamos a enfocar en el ámbito de la exposición general y la inhalación de partículas más enfocado en el ámbito laboral. De la dieta solo vamos a decir unas pinceladas. Vamos a limitar el consumo de grasas de origen animal, limitar el consumo de grandes peces marinos y, sobre todo, recalcar que se debe evitar la disminución excesiva de peso durante el embarazo y nunca en estas situaciones contraindicar la lactancia materna. En cuanto en el ámbito laboral, vamos a recomendar siempre la utilización de los EPIs homologados y contraindicar la utilización de estos pesticidas cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables. Por último, esencial el lavado de manos y boca antes y después de la utilización de estos compuestos. Las conclusiones. Los principales tóxicos ambientales que presentan un mayor impacto en la salud materno-fetal lo conforman el amianto, arsénico, benceno, cadmio, dioxinas y similares, flúor, mercurio, plomo, contaminación del aire y plaguicidas altamente peligrosos. Organoclorado de peso molecular inferior a 600 Dalton, la no ionización molecular y el menor grado de cloración de los bifenilos policlorados facilitan su paso a través de la placenta mediante el mecanismo de difusión simple. La edad materna avanzada y el IMC superior a 24 antes del embarazo son considerados factores acumuladores de organoclorados. La exposición tanto prenatal como postnatal temprana puede provocar numerosos problemas en la salud, tales como pueden alterar el equilibrio de la adipogénesis, teniendo influencia en la obesidad infantil, alterar las hormonas tiroideas maternas, alterar el aparato sexual masculino, disminuir las medidas antropométricas del feto, considerándose que tiene una disminución mayor en madres fumadoras, alterar el sistema inmune en desarrollo, considerándose factor de riesgo de asma infantil, reduce la duración de la gestación, dando lugar a neonatos prematuros, puede influir de forma negativa en el neurodesarrollo neonatal e infantil y recalcar que la leche materna es un buen indicador de contaminación ambiental. Por último, los profesionales de la salud deberán instruir a la población en una medida de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, para evitar la exposición, evitar o disminuir el acúmulo en el organismo y minimizar las posibles consecuencias derivadas de ella. Por último, sugerimos abrir nuevas líneas de investigación que permitan conocer los mecanismos de acción que los pesticidas organoclorados tienen sobre el neurodesarrollo y la influencia y función de la glándula tiroides. Muchas gracias.